Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver la catequesis 20, que se titula El conocerse en la convivencia matrimonial. Bueno, mi comentario eh, gira en torno precisamente a ese término que utiliza la Biblia para las relaciones sexuales, ¿no? Que es un término bien interesante, ¿no? Que es el conocer, ¿sí? Si ustedes vieron en la catequesis, en el texto bíblico cuando se describe el encuentro sexual entre el hombre y la mujer, se habla de conocimiento, ¿sí? Se dice que se conocieron el uno al otro. O por ejemplo, cuando la Virgen María, el ángel le anuncia el nacimiento del Hijo, la Virgen dice que no conocía varón, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo este término, en referencia a la unión sexual, es muy significativo, ¿sí? Bueno, yo llamé mi comentario la unión sexual como un conocer particularmente humano. Y bueno, vamos leyendo y vamos a explicar. Es muy significativo que la expresión bíblica para designar la unión sexual utilice el término conocer. Para entender la relevancia del uso de esta palabra, conviene recordar el sentido de la acción del conocer en el sujeto humano. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta explicación de esta noche es entender qué significa conocimiento, ¿sí? Y vamos a ver que ese significado del conocimiento humano en relación con la sexualidad, pues nos enseña un matiz, ¿sí? De qué es lo sexual o qué es el encuentro sexual, muy significativo, ¿sí? Que tal vez no hemos escuchado antes. O sea que en ese sentido es muy iluminador, muy inspirador que la Biblia utilice esta terminología, ¿sí? Bueno, entonces la explicación es una explicación, digamos, de epistemología, pero vamos a ver cómo ilumina esto, de verdad, lo que es el encuentro sexual entre los seres humanos. Bueno, sigo leyendo. No se trata de un simple percibir la realidad con los cinco sentidos: mirar, oír, oler, gustar o tocar, sino de un reconocer en la realidad percibida algo más de lo que superficialmente se muestra a los sentidos. Bueno, aquí está la primera explicación. Mira, el conocimiento de una cosa, cuando decimos que el humano conoce algo, no es un sinónimo de simplemente la percepción de algo, ¿sí? O sea, yo puedo percibir una mesa, ¿sí? Percibir una silla. Yo puedo estar escuchando el canto de las aves, ¿sí? Yo puedo estar palpando, ¿sí? Una tela, ¿sí? La textura bueno, de un vestido. Yo puedo estar oliendo el aroma de una comida, ¿cierto? O yo puedo estar gustando el sabor de la comida. Bueno, pero cuando decimos que conocemos algo, nos estamos refiriendo a algo que va más allá de la simple percepción, ¿sí? Y en ese reconocimiento, o sea, cuando yo reconozco en lo percibido algo más que la simple sensación estimulativa, es cuando yo estoy conociendo algo del objeto, ¿sí? Eso es lo que llamamos conocimiento humano, ¿sí? En ese sentido, digamos que el conocimiento siempre implica lo que uno llama una estructura profunda, ¿sí? De la realidad. O sea, mira, a nivel superficial, uno percibe con los sentidos, ¿sí? Entra en contacto. Pero cuando uno puede cognitivamente, ¿sí? Ir más allá, ¿sí? De los caracteres estimulativos de lo que está percibiendo, ¿sí? Y uno entonces reconoce, más allá de lo percibido, una estructura profunda. A eso es a lo que llamamos conocer, ¿sí? Y vamos a ver que esa estructura profunda es una estructura racional, ¿sí? Es cuando percibimos en el objeto percibido, cuando vemos, ¿sí? Cuando discernimos, cuando captamos, ¿sí? Podríamos decir. Cuando captamos en el objeto percibido por los sentidos la estructura racional profunda que subyace en esa realidad.
Bueno, esa es la tesis, sí, que espero podamos explicar bien. Mira, el acto de conocer implica siempre una actividad cognoscitiva y no meramente senso-perceptiva. Sí, eso es bien importante. El conocimiento humano tiene que ver con la racionalidad humana. ¿Sí? Es algo más que simple fisiología. ¿Sí? Es psicología. ¿Sí? Y, o sea, se trata de una estructura de la mente. ¿Sí? Y no solamente de una función del cuerpo. Sí, eso es bien importante. La estructura del conocimiento remite a una función cognitiva y no solamente a una función senso-perceptiva. Se trata de un ver, ¿sí? Entre comillas, con la mente, que va mucho más allá del mirar con los ojos. Y lo que la mente ve no es el objeto tal cual se muestra a los sentidos, sino la estructura profunda que subyace a la manifestación visible del objeto. Se observa la razón de ser de dicho objeto, o sea, la racionalidad de la realidad así conocida. Bueno, aquí hay otra característica del conocimiento, que mira, además de que es un ver intelectual, ¿sí? Con el ojo de la mente, lo que me permite ver es que el objeto percibido o la realidad que estoy, sí, ante la que estoy, eh, tiene una razón de ser, ¿sí? O sea, obedece a una causa, bueno. O sea, que lo que estoy observando tiene un tipo de organización racional que da cuenta de eso que está sucediendo. ¿Sí? Se observa la razón de ser. O sea, mira, yo no solamente cuando digo que conozco la silla, es que observo la silla, sino entiendo por qué es silla, ¿sí? Porque no es mesa, ¿sí? Alguien podría decir simplemente, mira, yo observo la silla y yo observo la mesa. El que conoce sabe por qué la silla es silla y por qué la mesa es mesa. O sea, conoce la razón de ser del objeto percibido. Y en ese sentido, entonces el conocimiento pertenece, digamos, a una dinámica de la vida humana que va más allá del simple sentido común. ¿Sí? O sea, va más allá del simple conocimiento intuitivo, digamos. ¿Sí? Implica algún tipo de captación cognitiva de algo que en el objeto percibido no se manifiesta superficialmente, sino que yo lo descubro, ¿sí? Y veo que está eh, como latente, ¿sí? En la profundidad, más allá. O sea que tengo que tener un entrenamiento, ¿sí? Necesito la educación de mis sentidos para conocer. Y cuando tengo mis sentidos educados, entonces yo puedo decir, conozco la música, ¿sí? Conozco lo que estoy escuchando. Bueno, entonces ese es el ejemplo que pongo aquí en el tercer párrafo. Entonces, veamos a ver. Dice, por ejemplo, cuando el pintor observa su cuadro o el músico escucha su composición, ambos ven mucho más de lo que un simple profano puede mirar u oír en tales obras de arte. Pues el conocimiento artístico requiere ser cultivado o educado. Igual sucede con cualquier otro tipo de conocimiento humano. De entre quienes asisten a una misa, por ejemplo, unos conocen mejor que otros todo lo que acontece en la misma. Para unos será un simple acto ritual de repetición sin sentido. Para otros una celebración bellamente adornada de cosas suntuosas. Y para algunos un profundo ceremonial de significado trascendente. Entonces, mira, el conocer implica un tipo de educación, ¿sí? Un cultivo, ¿sí? Si uno no cultiva, ¿sí? Ese entrenamiento en la captación, ¿sí? De lo que está más allá de la realidad sensible, uno entonces no conocería. ¿Sí? Uno simplemente estaría, claro, uno utiliza esa palabra, ¿no? Estamos hablando de cómo es que, de qué es que trata el auténtico conocimiento humano, que va más allá del conocimiento animal, ¿no? Por eso decimos que los animales no conocen, ¿sí? Epistemológicamente hablando, ¿sí? Porque el animal, o sea, la cognición animal,
se quedaría en el primer momento de la impresión sensorial. O sea, siente calor, ¿sí? Siente frío, digamos. Pero no va más allá a discernir la causa, ¿sí? De por qué esa estimulación externa me está causando calor o frío, ¿sí? Entonces, mira, en el conocer humano hay toda una dinámica, ¿sí? Del conocimiento que es muy distinta al animal. Bueno, aquí un pie de página para defender la filosofía, ¿no? Mira, yo entiendo que mucha gente cree que las cosas tienen que ser sencillas, obvias, y que no hay que meterle tanta cabeza. Y entonces mira que desprecian el tipo de conocimiento que la filosofía construyó hace más de 2000 años, ¿sí? Que es un ir más allá de lo obvio, ¿sí? Que es lo que intenta la ciencia. Mira. Cuando la ciencia matematiza, ¿sí? Y le pone unas leyes naturales a los fenómenos de la naturaleza, está haciendo lo mismo, ¿sí? Sí, de una manera mucho más sofisticada, ¿no? Está tratando de encontrar algún tipo de regulación matemática, ¿cierto? De regla matemática, algún tipo de, sí, de estructura matemática que dé cuenta de la realidad. Bueno, ese es un tipo de conocimiento científico. Hay otros tipos de conocimiento que ya no buscan regulaciones numéricas en la realidad, sino que buscan algún otro tipo de adecuación racional. Pero siempre el conocimiento busca esa estructura racional que dé cuenta del objeto, ¿sí? Muy seguramente la pintura, ¿sí? La arquitectura, la escultura, pues no podríamos traducirlo en una fórmula matemática científica, pero sí se trata de descubrir cuál es la estructura racional que da cuenta de que este cuadro es más bonito que este, o esta pieza musical está mejor construida que aquella, ¿sí? O esta obra de arte es más bella que aquella, ¿sí? Mayormente en el arte, la estructura racional responde a una estructura geométrica, ¿sí? De la forma y de la armonía entre las formas. Pero hay otras formas de conocer, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el pensamiento mítico no estaría buscando estructuras numéricas ni geométricas, sino, por ejemplo, estaría buscando estructuras de sentido. O sea, ¿qué hace que este mito, que en la superficie, aparentemente, ¿no? Eh, parezca simplemente un relato ficticio, ¿cierto? Ficcional, de fantasía. ¿Qué hace que este mito si sea distinto a una simple obra literaria? ¿Sí? En la obra literaria sí tenemos una narración ficcional, ¿cierto? De fantasía, pero en el mito no. Entonces, cuando uno descubre la estructura racional que da cuenta del mito, uno está captando, ¿sí? ¿Qué está uno captando en el mito? Uno lo que está captando es una estructura racional significativa. O sea, uno ve que el relato mítico eh, transmite un significado. ¿Sí? Como el que, por ejemplo, en la literatura, por ejemplo, las famosas, se me quedó, de Esopo, ¿cierto? Las palabras, ¿se llaman? No. Bueno, en las palabras de Jesús también. En la literatura necesitamos eso, ¿cierto? En las fábulas de Esopo, ¿cierto? Bueno, en las fábulas de Esopo o en las parábolas de Jesús, uno no puede quedarse con lo que superficialmente se dice, ¿sí? En la narración, sino que uno tiene que descubrir, ¿sí? Hay que discernir, hay que captar el significado profundo que la fábula o la parábola transmite. Y ahí es cuando uno dice, conocí, ¿sí? O sea, conocí qué quiso decir el autor, ¿no? Con esa fábula, esa parábola. Bueno, creo que lo hemos explicado bien. Mira, tratemos de decir más cositas al respecto para que podamos entender mejor de qué trata el conocer humano. Mire, vamos a darnos cuenta que entonces si remitimos a la sexualidad, a este tipo de dinámica cognitiva del humano, vamos a ver por qué la sexualidad tiene que darse en cierto contexto, ¿sí? Y cuando se da en otro contexto, entonces ya no es un acto de sexualidad humana,
Sería simplemente un acto de encuentro corporal entre dos organismos. Porque la sexualidad humana implica este tipo de discernimiento, ¿sí? De la estructura profunda de lo que está sucediendo ahí en el momento. Bueno, entonces sigamos leyendo. Mira, la diferencia entre el simple mirar con los ojos y el ver con la mente radica en la capacidad de encontrar sentido racional al objeto que se pretende conocer. Sí, mira, lo que ve la mente, la mente ve siempre estructuras racionales, ¿sí? Estructuras inteligibles. Y la racionalidad o inteligibilidad no es solamente matemática, ¿no? Es que ahí es donde está la equivocación del cientifismo, que piensa que simplemente eh, existe racionalidad donde existe algún tipo de estructura matematizable, ¿sí? O estadística, o geométrica. No, mira, hay otras estructuras de racionalidad, ¿sí? Por ejemplo, el significado, ¿sí? ¿Qué es lo que está en juego en un chiste, por ejemplo? Que usted encuentre el significado, ¿cierto? Bueno, en el chiste se pone en juego el significado lingüístico de las palabras. Que usted pueda ver el doble sentido, ¿sí? De la significación semántica con que el que cuenta el chiste eh, enuncia un término, ¿cierto? O sea, el mismo término, al cambiar de contexto y significado otra cosa, es lo que le otorga el carácter de humor, ¿sí? Humorístico al chiste. Entonces, mira, hay distintos tipos de racionalidades, ¿no? Por ejemplo, en la historia, ¿cuál es el tipo de racionalidad profunda que se busca? Pues no es un tipo de racionalidad geométrica o estadística o matemática, ¿cierto? Sino algún tipo de conexión entre los hechos, ¿cierto? Que den en cuenta cómo los acontecimientos tenían algún tipo de relación, ¿sí? De vinculación, que los hechos en la historia no se dan aislados. Sí, esa es la racionalidad histórica. Uno intenta descubrir en este acontecimiento particular cómo es que se asocia, se relaciona con los demás acontecimientos alrededor, ¿cierto? Y en esa conexión profunda, o sea, en ese tejido, ¿cierto? Que relaciona este acontecimiento con este otro, ¿sí? Formando una red de sentido, ¿sí? Una red, un tejido, una malla. Es que entonces yo puedo enmarcar el hecho histórico como algo significativo, ¿sí? También la historia es eso, ¿no? Es la búsqueda de un sentido. Pero entonces la búsqueda de sentido ya no es una búsqueda de sentido literario, por ejemplo, sino que es la búsqueda de sentido donde los hechos están interconectados. Entonces ahí está la diferencia entre el milagro de los ojos y el ver con la mente, ¿sí? El ver con la mente implica encontrar sentido racional al objeto, encontrar la estructura racional que da cuenta de lo percibido, ¿sí? De ahí que la ciencia trata de descubrir las leyes que gobiernan el comportamiento del universo, ¿cierto? Bueno, y para eso construye modelos matemáticos que puedan dar cuenta de la estructura racional del cosmos, ¿sí? Eso es la ciencia dura que conocemos, física, astronomía, bueno, química. De igual manera sucede con todo tipo de conocimiento válido, ya sea filosófico, cultural, religioso o artístico. Entonces, mira, cada campo del saber eh, tiene sus propios criterios de la búsqueda de la estructura racional del objeto que estudia, ¿sí? Pero siempre el criterio es un criterio de búsqueda de racionalidad, ¿sí? Siempre. Entonces, mira, así también el conocerse del hombre y la mujer que sucede en el encuentro sexual es mucho más que un simple acto fisiológico de proximidad corporal entre dos cuerpos desnudos, ¿sí? Todo encuentro sexual requiere del reconocimiento entre uno y otra de aquello cuyo el cuerpo es solo la manifestación perceptible. Bueno, entonces aquí ya tratemos de ilustrar lo que significa nuestra sexualidad desde la estructura del conocer de los seres humanos, ¿sí? Entonces, mira, ¿por qué dice la Biblia que no se conocían? Y cuando ya tienen relaciones sexuales, dice, y
y conoció a su mujer. Mira, aquí hay una pista que, bueno, evidentemente el texto bíblico pues no se está refiriendo tal, seguramente, ¿no? A esta analogía filosófica que estamos haciendo. Pero tal vez el texto bíblico sí está intuyendo, ¿sí? En sus primeras percepciones, que en el encuentro sexual hay más que un encuentro físico, ¿sí? ¿Sí? Puede que no tengan, digamos, todo el discurso filosófico con el que hoy en día podemos entender la palabra conocer, ¿sí? Pero muy seguramente sí están queriendo decir los autores bíblicos, ¿no? Que hay algo más ahí, ¿sí? Que ahí hay un encuentro que pasa por humanos, ¿sí? Que el humano es el que conoce. Mira, en el texto del Antiguo Testamento, en Génesis 2, cuando dice que Adán puso nombre a los animales, en, en la, en la concepción, digamos, filosófica antigua, conocer el nombre de algo era conocer la estructura, ¿sí? Esencial de esa cosa. Por eso el nombre de Dios no se puede nombrar, ¿sí? Decir. Porque cuando yo tengo el nombre de algo, es como si yo poseyera, ¿sí? Como si yo tuviese acceso directo a la esencia de esa cosa, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la forma como los antiguos interpretan el lenguaje y como lo interpretamos nosotros los modernos, ¿sí? Para los antiguos el lenguaje no es simplemente una convención social, ¿sí? O sea, el lenguaje para el pensamiento antiguo no es solamente la asignación de un término a una cosa, ¿sí? Que yo le asigno una palabra, una terminología a las cosas del mundo. No, mira, para los antiguos, el nombre de una cosa, ¿sí? Refleja la esencia de la cosa. O sea, para los antiguos conocer, ¿sí? La forma en que se designa un objeto es tener capacidad de manipulación de esa realidad que estoy designando. Y por eso la prohibición del nombre, de nombrar el nombre de Dios. Porque a través del nombre tengo acceso al control de esa cosa que estoy nombrando, ¿sí? Entonces, mira, cuando Adán dice que Adán le puso nombre a los animales, lo que está diciendo es que Adán tenía control, ¿sí? Porque conocía la esencia de cada animal. O sea, conocía que, por ejemplo, las ovejas son asustadizas, digamos. Entonces sabía que con cualquier, sí, o sea, sabía cómo poder guiar el rebaño. Sabía que, no sé, estoy poniendo ejemplos, porque yo como no soy del campo, no conozco. Pero entonces, si uno conoce que las gallinas son asustadizas, o uno sabe que ellas siguen fielmente un camino que uno les asigne, entonces uno sabe cómo guiarlas, ¿sí? O sea, mira, al conocer la esencia de una cosa, uno tiene control del comportamiento de esa cosa, porque conoce la naturaleza de esa cosa, ¿sí? Como el mecánico que conoce el carro, entonces tiene mucho más control del automóvil que el que no conoce de mecánica, ¿sí? Bueno, también en ese sentido, en el lenguaje del Antiguo Testamento y para todos los antiguos, el conocer, ¿sí? Implica eso. El conocer significa un acceso, ¿sí? A la esencia misma que me permite, ¿sí? Entrar en contacto directo con esa cosa y tener algún tipo de, digamos, de influencia en el comportamiento de esa cosa, ¿sí? Y ahí, entonces, cuando dice Génesis 2 también, ¿no? Dice que Adán conoció a su mujer, ¿sí? O que no se habían conocido, bueno. Entonces se está refiriendo a esta misma, digamos, a este mismo campo semántico de referencia. ¿Qué significa conocer? O sea, ¿qué significa cuando Adán dijo, mira, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos? ¿Sí? O sea, ¿qué significa que yo conozca a mi pareja? Y que esa palabra la use en el ámbito de lo sexual, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 3 es cuando se dice, bueno, exactamente, ellos se conocieron fue en el capítulo 3, ¿no? Bueno, dice, y Adán conoció a Eva, bueno, y el capítulo 4 también, ¿no? Y, por ejemplo, en el capítulo 3 dice, y conocieron que estaban desnudos, ¿sí? Cuando pecaron.
Mira, se repite el mismo término, ¿cierto? Y conocieron que estaban desnudos. Pero ya estaban desnudos de por sí, ¿cierto? O sea, ¿qué fue lo que pasó cuando dice que conocieron? Pues ellos ya se percibían desnudos antes de tomar del árbol del conocimiento, ¿cierto? O sea, se dieron cuenta. ¿Sí? Es un darse cuenta, es un reconocer. Es un ver lo que implica la desnudez. Entonces, mira, lo que Adán y Eva conocieron no es simplemente que estaban desnudos, sino entendieron, ¿sí? Comprendieron el significado de la desnudez del cuerpo humano. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 4, cuando Adán conoce a Eva, o el capítulo 5, bueno, y después dice que tuvieron hijos, ¿no? Tuvieron descendencia. Entonces dice, y Adán conoció a Eva y Eva concibió. Entonces, mira, lo que aquí está en juego es que en el encuentro físico, ¿sí? Biológico, corporal, ¿sí? Entre el hombre y la mujer, en la desnudez, ¿sí? En el acto sexual, ahí se manifiesta una vivencia humana distinta a simplemente el encuentro de dos cuerpos desnudos. Y si yo no soy capaz de reconocer, ¿sí? De captar, ¿qué es lo que está manifestándose ahí? ¿Qué es lo que está más allá? O sea, ¿qué es lo que hay en una caricia, ¿sí? Digamos, bueno, no necesariamente cuando uno se desnuda, ¿sí? En el acto sexual. Pero ¿qué es lo que hay en una caricia, en un beso, en un abrazo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay más allá del simple encuentro de los dos cuerpos? ¿Sí? Así como cuando yo veo el atardecer, ¿sí? ¿Qué es lo que hay más allá de esas nubes que estoy viendo? Y eso lo ve el poeta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay más allá de lo que simplemente evidencian los sentidos? ¿Sí? De eso es lo que se trata. Cuando decimos que conozco a alguien, ¿cierto? Bueno, sigamos leyendo. Mira, sabemos que la corporeidad en los seres humanos refleja la identidad misma de la persona, ¿sí? El cuerpo, con sus gestos y posturas, con esas configuraciones somáticas, ¿sí? Que lo constituyen, alto o bajo, delgado u obeso, blanco o negro, niño o anciano, fuerte o débil, entre muchos más. En suma, ¿sí? Sabemos que el cuerpo, con los propios caracteres que posee en cada persona individual, es la manera de mostrarse al mundo con que esa persona se expresa. Entonces, mira, aquí está la primera pista. ¿Qué es lo que uno conoce cuando conoce al otro? ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. ¿Qué es lo que yo estoy conociendo cuando conozco al otro? No simplemente cuando me encuentro o me topo con el otro, ¿cierto? No, mira, uno puede encontrarse o toparse con las cosas y puede que no las conozca, ¿cierto? Simplemente fue un encuentro pasajero, ¿cierto? Cuando uno dice que conoció algo, ¿sí? Y eso es lo que uno realmente está viviendo muchas veces. Por ejemplo, el que va de vacaciones, como va con una actitud cognitiva abierta, ¿cierto? Con un corazón distinto. ¿Cuál es esa actitud distinta? La no habituación, ¿cierto? Como uno ya está habituado al lugar donde vive, uno ya dejó de conocer el lugar donde habita. Pero cuando uno va y se traslada, y como uno no está habituado a ese nuevo medio ambiente, uno está entonces percibiendo de manera distinta y uno está vislumbrando, ¿sí? Y reconociendo y entonces conoce cosas distintas, ¿no? Y ahí está, digamos, ya el asombro de conocer las cosas nuevas del paseo, ¿cierto? Del viaje. Uno siente que el sol es distinto, que el aroma es distinto, ¿sí? Uno ve la arquitectura diferente y uno comiendo con una actitud distinta, ¿cierto? Saboreando distinto, ¿sí? Reconociendo sabores. No solamente, digamos, tragando para alimentarse, sino reconociendo nuevos sabores, ¿sí? Y cuando uno se encuentra y conversa con el otro, uno escucha con más atención, ¿sí? O mira con más atención, ¿sí? Bueno, entonces mira, en ese espíritu, ¿sí? De apertura, de conocer lo otro, es donde el auténtico conocimiento humano puede darse,
¿sí? Y entonces, cuando yo conozco el cuerpo, bueno, aquí estamos hablando entonces, ¿qué es el conocimiento que la sexualidad me da? ¿Sí? Cuando yo estoy, o sea, ¿por qué el cuerpo es un instrumento de conocimiento del otro? Porque mira, hay un hecho evidente que es que el cuerpo es en primer lugar eh, mi primer referente de individualidad, ¿sí? O individuación. O sea, mira, mi cuerpo, mi estructura somática, ¿sí? Es mi primero y mi más directo y más eficiente, ¿sí? Eh, referente de particularidad, ¿sí? De lo que yo soy. O sea, nadie tiene el cuerpo que yo tengo, ¿sí? Nadie tiene la estructura corporal que yo tengo, ¿sí? Bueno, en los hermanos gemelos sería distinto, pero aún en los gemelos, los gestos, ¿sí? Las posturas son diferentes. O sea, puede que yo pareciera que tengo la misma forma somática, pero y eso pues lo entiende muy bien un actor, ¿cierto? Un actor de cine, de televisión, de teatro. Mira, un actor de cine, o televisión o teatro no necesita ni cambiarse de ropa, ¿sí? Para a través de sus gestos, ¿sí? De su postura corporal, cambiar de personalidad, ¿cierto? O sea, el actor puede representar distintos personajes. ¿Y cómo es que el actor representa distintos personajes? No, no es solo con la vestimenta, ¿no? Eso es lo de menos. Sino con lo que llamamos la caracterización, ¿sí? El actor caracteriza las distintas personalidades, ¿cierto? Que desarrolla simplemente a través de un cambio de la postura, ¿sí? De levantar los ojos, ¿cierto? El rostro, de sacar el pecho, ¿sí? De los gestos de su mirada, de la forma de hablar, ¿cierto? Entonces, mira, es evidente que en el cuerpo, ¿sí? Y mira, tanto el cuerpo como forma, ¿sí? O sea, los labios, no sé, delgados, o la nariz ancha, o los ojos azules, o el cabello rubio o castaño. O sea, tanto en esa forma, ¿sí? Como en el manejo de esa forma, ¿sí? En el manejo de ese cuerpo, ¿cierto? Es que yo estoy evidenciando de forma más directa, ¿sí? Mi propia particularidad, lo que yo soy, ¿sí? Que mi diferencia del otro. Mira, diríamos en una forma como de metáfora, así como cada uno tenemos nuestra propia huella digital, que es una cuestión corporal, ¿cierto? Somática. El cuerpo, todo el cuerpo, ¿sí? La corporalidad toda, de los pies a la cabeza, delgado o no tan delgado, alto, bajito. El cuerpo, ¿sí? Anciano, niño, joven, rubio, con el gesto que sea, enojado, sonriente, pacífico, como sea, ¿sí? Agitado, tranquilo. Mira, la simple forma de caminar, ¿sí? Cada uno camina a su manera, ¿sí? Entonces, mira, ese cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo como tal, todo, es el ADN de mi alma. O sea, mira, la manera más directa, ¿sí? En que mi yo, mi identidad, mi mismidad, ¿sí? Mi mí mismo, yo. La manera más directa en que yo, ¿sí? Me manifiesto es a través de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo es mi huella digital, ¿sí? La huella digital de mi alma. Entonces, por eso, mira, cuando yo puedo encontrarme con el cuerpo del otro, yo puedo discernir y captar el alma de esa persona. Con tal de que, ¿sí? Con tal que, si no, no. Con tal que yo pueda ver más allá de la simple apariencia lo que el cuerpo está expresando. Porque si yo me quedo con la simple apariencia y no capto, ¿sí? Lo que hay más allá del percibir sensorial, entonces no puedo captar el alma del otro, ¿sí? Mire, es cuando yo en esa mirada del otro capto que hay una pregunta antes de que me pregunte, hay una inquietud. O en esa mirada
yo capto que hay tristeza, ¿sí? Antes de que llore, antes de que una lágrima se desborde, ¿sí? O yo capto que en esa mirada hay desconfianza, ¿sí? Entonces, mira, es de la manera, ¿sí? Si yo tengo la capacidad, por eso es que yo necesito cultivar mi conocer del otro. O sea, mira, mi conocimiento del otro de mi pareja es todo un desafío. Porque si yo no me educo, ¿sí? En el conocimiento de mi pareja, del otro, entonces no la voy a conocer. Porque me van a pasar desapercibidas las señales, ¿sí? Que el cuerpo del otro me envía y que yo por mi falta de educación, de conocimiento del otro, no sé interpretar. Y eso pasa en muchas parejas. Entonces yo no sé interpretar el silencio del otro o lo interpreto mal, ¿cierto? Interpreto que su silencio es que está enojado. No, de pronto no es enojo lo que manifiesta su silencio, sino otra cosa. ¿Sí? O interpreto que su risa es que está contento. No, de pronto esa risa está manifestando es otra cosa, ansiedad. Yo tengo que aprender a conocer, ¿sí? ¿Qué está expresando esa postura corporal, ese gesto? Tengo que saber leer, ¿sí? Así como el pintor sabe leer la pintura o el músico sabe leer la música, ¿sí? O el que estudia un texto sagrado sabe interpretar el texto. Yo tengo que saber interpretar el texto que el otro me está enunciando a través de su cuerpo, de sus gestos, sus posturas. Bueno, entonces mira, el cuerpo es esa manera en que el otro se está mostrando al mundo. ¿Sí? Esa primera manera de mostrarse al mundo. Y es una manera de mostrarse concreta, ¿sí? Física, objetiva. ¿Sí? Pero yo tengo que saber ver ese mostrarse. ¿No? Mira, yo puedo ver en las nubes simplemente que hay dos cúmulos de H2O que se están estrellando el uno contra el otro, ¿sí? En forma gaseosa. Sí, esa es una forma de ver muy físicamente el- la lluvia. Pero uno puede interpretar en la lluvia, o uno puede ver otras cosas, ¿sí? Uno puede ver en la lluvia, no simplemente el choque de dos masas de gases de H2O. Uno puede ver en la lluvia eh, una necesidad del cielo hacia la tierra. No estoy diciendo del cielo espiritual, sino físico. O sea, la tierra necesita algo, ¿sí? Y el cielo está, o sea, la atmósfera, ¿no? Está respondiendo a una necesidad del ecosistema. Entonces, mira, yo puedo estar viendo en la lluvia, digamos, algo más sistémico. O sea, la lluvia es simplemente un referente de un sistema, ¿sí? Donde existe retroalimentación. Entonces, la lluvia está respondiendo a la necesidad que tiene la tierra de recibir aguas, ¿sí? Porque hay un ecosistema ahí. Entonces, mira, en la capacidad mía, en la capacidad de cada quien, de encontrar la estructura racional de lo que está sucediendo, ¿sí? Es donde yo le encuentro un sentido más profundo, más allá de la apariencia física, ¿sí? Y entonces, mira, cuando entendamos que el cuerpo del otro, ¿sí? El gesto del otro, la postura del otro, ¿sí? Es la forma de mostrarse del otro al mundo, ¿sí? Y yo me acerqué a ese otro con el deseo de conocerlo. No simplemente toparme con el otro, no, me topé. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué cuenta? Nada. Bueno, chao. No, mira, cuando yo tengo un encuentro, eh, digamos, interesado en el buen sentido. Yo estoy interesado en conocerte de verdad, en escucharte de verdad. Y para eso yo te miro con atención, ¿sí? Con cuidado, porque quiero conocer lo que me estás diciendo y que puede que no alcances a decirme en forma tan explícita, pero necesitas que yo vaya más allá de lo explícito, ¿sí?
Bueno, entonces mira, ¿por qué el encuentro de la sexualidad es un conocerse? Porque es que en el cuerpo, el alma se está mostrando. Entonces, por eso, cuando yo me puedo encontrar con el cuerpo del otro, me estoy encontrando con esa forma en que el alma del otro se me está mostrando. Bueno, sigamos leyendo, ¿sí? Pero entonces, hemos de conocer o entender por medio del encuentro físico con el otro a la persona que se expresa en ese cuerpo. Sí, mira, ahí está la clave del asunto. Yo es de poder comprender, entender, ¿sí? Captar, discernir eso que el cuerpo del otro me está mostrando del otro. Porque en su cuerpo el otro se me muestra en el alma. En su cuerpo, en sus gestos, en sus palabras, en sus miradas, el otro me muestra sus miedos, sus anhelos, ¿sí? Sus tristezas. Y ese es el conocer que yo necesito. Y si yo no alcanzo a conocer eso, yo no conocí al otro, porque me quedé en la superficie. Y ese es el auténtico desnudarse, ¿sí? Cuando yo puedo conocer eso que el otro me está mostrando, ¿sí? Mira, hagamos la diferencia. Una es la cuestión de el mostrarse del otro, ¿sí? A través de algo. Entonces puede ser a través de una carta, ¿sí? A través de una carta el otro me puede mostrar sus sentimientos. Pero hay muchas maneras. A través de un detalle, ¿sí? A través de un detalle el otro me puede mostrar su agradecimiento, ¿sí? Pero yo tengo que ir entonces más allá del objeto perceptivo por los sentidos, ¿sí? A lo que ese objeto me muestra, ¿sí? O sea, en ese sentido, todo lo físico es un símbolo. Sí, aquí estamos hablando del concepto de simbología. ¿Qué es símbolo? Símbolo es algo que me remite a otra cosa. Entonces, ¿de qué es símbolo el regalo? De que el otro está agradecido conmigo. ¿Sí? Puede ser un ejemplo. ¿De qué es símbolo? Una carta, ¿sí? Que yo recibo. Es un símbolo de pronto de una confesión, ¿sí? El otro me está confesando algo. Entonces, mira, no hay que confundir el símbolo con lo que el símbolo muestra, ¿sí? O sea, una cosa es lo que se muestra, ¿sí? El mostrarse. Y otra es qué está mostrando. Entonces, cuando en el encuentro sexual hay desnudez del uno y el otro, esa desnudez que está mostrando. Ah, bueno, y aquí sí llegamos a algo que hay que entender también. Lo que se muestra en esa desnudez es algo más que simple deseo sexual, hormonal, motivado por la testosterona. Claro, evidentemente, en muchas personas, lo que la desnudez está mostrando es simplemente un deseo de estimulación hormonal. Ah, sí, eso es evidente, ¿sí? O sea que ahí no hay mucho que mostrar más allá, ¿sí? El más allá es muy evidente, ¿sí? No hay mucho que captar, no hay mucho que entender, porque simplemente se muestra el deseo, ¿sí? De satisfacción hormonal. Claro. Por eso es que la sexualidad humana es más que eso. Mira, la sexualidad humana es la que puede mostrar mucho más que eso. O sea, mira, el acto verdaderamente de desnudez y de sexualidad es cuando en ese encuentro el otro se me desvela, ¿sí? Se me manifiesta. Y después del acto sexual, yo conozco algo del otro que no conocía. Y eso que conozco, que no conocía, no es si tiene un lunar en la espalda, ¿sí? No, no es eso. Lo que yo no conocía del otro no tiene nada que ver con el referente físico, ¿sí? Sensorio perceptivo o estimulativo. Lo que se me reveló en el acto sexual fue un carácter del alma que yo no conocía. Y por eso digo que conocí. Bueno, sigamos aquí leyendo. Pero entonces, mira, hemos de conocer o entender, ¿sí?
por medio del encuentro físico con el otro a la persona que se expresa en ese cuerpo. Es decir, comprender qué me está tratando de decir con su mirada, qué desea expresar con sus palabras, qué intenta transmitir con sus caricias. Así, el encuentro entre los dos seres humanos se convierte en todo un desafío de revelación o desvelamiento mutuo en que cada uno lucha por descubrir lo que se halla más allá de las simples apariencias físicas, o sea, miedos, anhelos, ilusiones, tristezas, y un mundo infinito de emociones, cogniciones y voliciones que mueven y activan las acciones de las personas. Entonces, mira lo que está en juego. Mira, todo acto de conocimiento, en otras palabras, para que entendamos qué es conocer. Mira, como todo acto de conocimiento, es un acto de ver más allá, ¿sí? De la apariencia de lo que los sentidos muestran, ¿sí? Ese ver más allá implica una revelación, un desvelamiento o un descubrir, que es la metáfora que se saca de cuando algo está velado, ¿sí? Algo está cubierto y yo tengo que desvelarlo, ¿cierto? Descubrirlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando inauguran una escultura? Que vemos que siempre está tapada con un lienzo, ¿cierto? Entre el momento en que se destapa la escultura, ¿no? O se destapa la pintura. En ese momento yo descubro, revelo, ¿sí? O sea, conozco, ¿sí? La pintura. Mira, si en tu encuentro con el otro tú no has podido descubrir, ¿sí? O si en el encuentro con el otro no se ha podido desvelar, ¿sí? Revelar. Entonces no hubo conocimiento, ¿sí? Es cuando yo puedo quitarme ese velo que me oculta, ¿sí? Entonces, mira, el conocer es un desocultamiento, ¿sí? Lo que estaba oculto queda al descubierto. Pero lo que queda al descubierto no es el lunar que yo tengo en la espalda y que nadie me había visto. No, eso es muy simple, ¿sí? Por eso les digo que, mira, la sexualidad que nos enseñó Occidente es demasiado básica. No, mira, cuando yo descubro algo que yo no conocía del otro, o el otro se desnuda y al desnudarse me revela, sí, me descubre, lo que me está descubriendo, revelando y yo estoy conociendo es el alma, son sus miedos, sus anhelos, sus gustos, sus tristezas, ¿sí? Sus pensamientos, sus sueños, sus ilusiones. Y si en ese acto sexual, ¿sí? Yo no consigo conocer algo del alma de la persona, ahí lo que hubo fue simplemente un encuentro entre dos biologías. Ahí no hubo acto sexual. En el acto sexual humano, para que sea humano, ¿sí? Siempre hay un acto de descubrimiento mutuo, de conocimiento mutuo, con todo lo que ya sabemos que implica el descubrir o el conocerlo. Mira, por eso es que yo termino con estos dos parrafitos. Por lo cual, si la unión sexual entre hombre y mujer no conlleva tal conocimiento de uno y otra, entonces el acto sexual derivó en una simple actividad corporal que no alcanzó a convertirse en una verdadera acción humana de encuentro entre dos seres. Mira, hay muchos toparse, bueno, yo digo toparse, ahorita no se me viene qué otra palabra en español tendríamos. Hay mucho toparse con el otro que no es un encuentro con el otro. ¿Sí? Porque la palabra encuentro tiene una significación mucho más profunda. Puede que durante el día tú no te hayas encontrado con nadie. Y puede que durante la noche, cuando te acuestas con tu pareja, tampoco te hayas encontrado con ella. Sí puede que cuando hayas cenado y te hayas sentado a comer con alguien, tampoco hayas tenido un encuentro con alguien. O sea, mira, simplemente te topaste con otro en ser, ¿sí? Un en ser, ¿cierto? Bueno, una cosa ahí, que estaba cuando tú estabas comiendo. O sea, mira, tú te sentaste a la mesa y así como al sentarte a la mesa había encima de la mesa el salero, ¿cierto? Bueno,
al otro lado de la mesa había un sujeto, ¿sí? Que simplemente cumplió la misma función que el salero, ¿cierto? Pero tú no tuviste un encuentro con el otro, porque el encuentro con el otro implica un reconocimiento. ¿Sí? Cuando el otro me pregunta, ¿y qué hiciste hoy? No me estás simplemente diciendo, ¿qué hiciste hoy? Me estás preguntando algo más. O sea, ¿cómo te sentiste en lo que te pasó hoy? O sea, mira, el otro no espera simplemente que yo le dé una agenda de las actividades diarias, sino que yo le dé mi propia vivencia e interpretación de esas actividades. ¿Sí? Cuando alguien me dice cómo te fue en la oficina, lo que me está diciendo o sea, lo que quiere escuchar de mí es más una respuesta emocional que no una respuesta informacional. ¿Sí? O sea, lo que está esperando no es que que yo le responda, pues sí, a las 10 tuve reunión con el equipo de trabajo y a las 11 me senté a escribir un informe. No, esa no es la respuesta del encuentro con el otro. La respuesta es algún tipo de comunicación emocional. Que yo le pueda decir, aburrido. O yo le pueda decir, no, feliz y contento, porque conseguí el objetivo. O yo le pueda decir, no, preocupado, preocupado porque eso, aunque hacemos mucho, como que no se consigue nada. Mira, el encuentro con el otro no es un encuentro de dos materialidades. No es que yo diga, no, es que yo sí me siento a comer en compañía con alguien. No, tú no te sientas a comer en compañía de nadie. Porque en tu sentarte a la mesa, tú no te estás encontrando con los que están alrededor de la mesa. ¿Sí? ¿Cuándo es que tú te estás encontrando con el otro? Cuando tú te descubres, te revelas, te das a conocer. Cuando tú te muestras. ¿Sí? Si tú no te muestras al otro, no te estás encontrando con el otro. Y eso es lo que pasa en las parejas, ¿eh? Mira, muchos de los encuentros de las parejas ya no son encuentros, porque la habituación ya les ganó, ¿sí? El interés ya se perdió, la atención ya no existe. El auténtico encuentro, ¿sí? De amor entre las parejas que ocurre al principio se va gastando. Y si tú no tienes la capacidad de cultivar, ¿sí? De educar tu encuentro con el otro, en 10 años acabarás desayunando al lado del otro, pero no encontrándote con el otro, ¿sí? Simplemente es un acompañarse vacío, ¿sí? Porque simplemente están los dos juntos, pero ninguno se está mostrando al otro. Ninguno se está dando a conocer al otro. Y ni siquiera ya el otro tiene el interés de conocerme. Porque ya no le interesa escuchar si yo estuve contento en el trabajo, triste, o si lo que yo hice durante el día o las ocupaciones que tengo mañana me preocupan o me angustian, ya al otro no le interesa. Porque como está metido en su egocentrismo, solo le interesa lo que es su propia vida, sus propias preocupaciones. O sea, el único encuentro que el otro tiene es consigo mismo. Entonces ya no hay un encuentro de pareja. Cada uno metido en su propio mundo, ¿sí? Sin interés. Y ahí está el problema, ¿sí? Sin interés alguno de encontrarse con el otro o de mostrarse al otro o de conocer al otro, ¿sí? En el auténtico encuentro, ¿sí? De las personas hay un interés de conocer, ¿sí? Al otro en profundidad, en el alma, y de acompañar a ese otro, ¿sí? Y de dejarse acompañar. Y eso es lo que llamamos entrega, ¿sí? Encuentro. Esa es de auténtica desnudez humana, ¿sí? Cuando yo me desnudo ante el otro, no es simplemente quitarme la ropa. Eso mira, yo quitarme la ropa me la puedo quitar en la playa, ¿sí? En una piscina. Quitarse la ropa no es nada. Mira, la auténtica desnudez ante el otro no es quitarme la ropa y quedar en interiores o sin interiores. El auténtico
desnudarme al otro es desnudar mi alma, es mostrar mi alma, mostrar lo que yo pienso, lo que yo siento. Y el auténtico conocer del otro no es que el otro conozca que si tengo o no tengo lunares en el cuerpo, ¿sí? O lo que sea. El auténtico conocerme del otro, cuando el otro me conoce en mi desnudez, es porque conoce mis miedos, mis tristezas, ¿sí? Mis aburrimientos del día, ¿sí? Mis miedos del día. Y eso es lo que realmente uno quiere conocer del otro. Y eso es lo que uno tiene que mostrar al otro. Bueno, mira, en toda esta significación es cuando podemos entender qué significa el conocer al otro, ¿sí? O sea, qué significa que yo diga y la conocí, ¿no? O que yo diga y me conoció. Que yo diga y me di a conocer, me mostré, me entregué, ¿sí? Me desveré, me descubrí. O yo pueda decir, mira, descubrí y reconocí al otro. Porque lo entendí, ¿sí? Lo comprendí. Mira, lo pude ver con los ojos de la mente, ¿sí? Con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, ¿sí? Lo vi con otros ojos. Mira, por eso es que el auténtico amor sabe ver con otros ojos, ¿sí? Con otra mirada. El que ama mira distinto al objeto amado, ¿sí? Y cuando uno se siente amado, uno puede sentirse que está siendo mirado distinto. Me están mirando con interés, me están escuchando con interés, ¿sí? Me están tratando de percibir, de conocer, ¿sí? Percibir con el alma, ¿no? No con los sentidos. Mira, uno mira distinto y se siente mirado distinto, ¿sí? La mirada del que ama es otra mirada. Por eso es una mirada que penetra, que va más allá, que discierne. Y es un oído que escucha con atención, y escucha distinto. Y escucha más allá. Mira, no solo escucha lo que se está diciendo, sino que se escucha lo que se quiere decir, más allá de lo que simplemente se está diciendo. Si cuando el otro me dice estoy cansado, yo escucho más allá de simplemente que me diga estoy cansado. De pronto lo que me está diciendo es que está desanimado, desalentado. O sea, no es cansancio del cuerpo lo que tiene. Bueno, ni así como parejas o como papás, ¿sí? Como amigos, como personas, ¿sí? Si no estamos en capacidad de encontrarnos con el otro, en estas experiencias de reconocimiento del otro, de descubrimiento del otro, entonces nuestro encuentro con el otro no es un encuentro real, ¿sí? No es un encuentro humano, es simplemente un toparse de dos materialidades, ¿sí? Bueno, y entonces ni qué decir, para que ya entendamos bien. Mira que ni siquiera tenemos que añadir ningún calificativo de moral, digamos, de valoración moral. Pero ustedes ya entenderán con toda esta explicación. Ni qué decir qué significa la prostitución. ¿Sí? En el fondo es que no significa, humanamente hablando, nada. Es un vacío, un sinsentido. ¿O qué significa la sexualidad simplemente de la estimulación hormonal? Sí, mira, sin que usemos ningún tipo de valoración ética moral, ¿sí? Es que eso no es un encuentro humano. Eso es una simple nada, ¿sí? Una nadidad. No es nada, ¿sí? Pues es que Occidente vende nadidades, ¿sí? Occidente es vaciedad, ¿sí? Vacío profundo, sin sentidos, ¿sí? Occidente vende marcos de referencia totalmente vacíos, donde adentro no hay nada. ¿Sí? Vende un marco bonito, ¿no? ¿Sí?
y tienen que adornar el marco, porque no están vendiendo ninguna pintura, ningún retrato. Sí, piensen en esa metáfora tan bonita. Venden marcos vacíos, donde no hay nada, ¿sí? Porque en esa sexualidad que nos están vendiendo, donde ya no hay el encuentro con un otro, ¿sí? En la profundidad de su alma, donde ninguno de los dos se muestra. Es que mira, por más desnudez física que haya, no hay ningún tipo de mostrarse o desvelamiento o descubrimiento, ¿sí? Los dos están totalmente ocultos a la mirada del otro. Entonces, ¿qué hay en esa sexualidad? No hay nada. Eso es mira, esa es una forma filosófica existencial de definir el pecado. ¿Qué hay en el pecado? En el pecado hay simplemente una profunda, es una paradoja, ¿no? Nadidad, vaciedad, vacuidad. No hay nada. Por eso es pura muerte, ¿sí? No hay vida. Y donde está la manifestación de la vida, donde hay algo, ¿sí? Y por eso ya no importa el marco, porque está el retrato mismo, ¿sí? Es donde hay sentido, donde hay significado, ¿sí? Donde hay plenitud. Entonces, mira, el único encuentro humano, ¿sí? Donde hay plenitud es el encuentro donde los dos se están reconociendo, descubriendo y mostrándose mutuamente. Bueno, amén, amén. Les invito a seguir leyendo la catequesis, a masticarla, a escuchar este audio. Lo pueden compartir con sus contactos, sus seres queridos. Y bueno, nos vemos la próxima semana con la catequesis número 21. ¿Sí? Esta es la catequesis 20, la que vimos hoy. Bueno, Dios les bendiga y que tengan buena noche.